con esto? Bueno, dentro del cristianismo han habido varias controversias, especulaciones, hipótesis, etcétera, etcétera, respecto al orden de las profecías. Y esta es la razón por la cual dentro del cristianismo escuchamos palabras como pretribulacionismo, posttribulacionismo, amilianismo, postmilianismo, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando decimos pretribulacionismo, está dándonos a entender este término que antes de la tribulación va a venir el arrebatamiento de la iglesia. En este caso, ¿verdad? Nosotros formamos parte de esta área de la escatología. Creo firmemente, como lo quiero demostrar a través de las Sagradas Escrituras, de que la iglesia no va a atravesar la gran tribulación. Por eso se llama pre significa antes tribulacionismo, antes de la tribulación. Cuando hablamos del post-tribulacionismo, hablamos de personas o cristianos que creen que es hasta la segunda venida de Jesucristo, junto con el arrebatamiento, que se llevan a cabo estos dos eventos. O sea, en la segunda venida de Jesucristo viene el arrebatamiento y al mismo tiempo Él desciende del cielo, lo cual pues ya es muy, pero muy difícil de sostener. Y luego tenemos el amilianismo, cristianos que creen que ya todas las profecías se cumplieron, que todo sucedió en el año 70 después de Cristo, que las profecías del Apocalipsis también ya se ha cumplido, que la semana 70 de Daniel ya se ha cumplido. Y entonces vemos estas diferentes posturas o perspectivas que existen, y esto es debido a que estamos ni más ni menos analizando, profundizando, escudriñando, penetrando en la mente de Dios. La Biblia es la mente de Dios revelada, y claro que no creo que haya ni siquiera un 5 o un 10% que podamos encontrar de la mente de Dios, dada nuestra finitud y nuestra limitación intelectual y también de comprensión. El apóstol Pablo escribió que todavía estamos mirando a través de como un espejo. Cuando éramos niños, 1 Corintios 13 dice Pablo, hablábamos como niños, pensábamos como niños. Cuando vamos creciendo, vamos desarrollando nuestra capacidad de comprensión, y cuando ya llegamos a la edad adulta, pues ya tenemos un poquito más de madurez para poder percibir las cosas que nos rodean, entender cosas que no entendíamos ni en la infancia ni en la juventud. Y es exactamente igual con la vida cristiana. La vida cristiana tiene etapas, o sea, un recién convertido no puede entender el libro de Apocalipsis, ni Ezequiel, ni Daniel. Tiene que comenzar con la leche, igual que un recién nacido. Un bebé recién nacido no le puedes dar jamón, no le puedes dar una chuleta de puerco, ¿verdad? Porque se empacharía, se atragantaría, pero cuando va creciendo, después de un año de la leche de la mamá, ya brinca alimentos un poquito sólidos, que el gerbercito, que el jamoncito picado, y así el bebé, la naturaleza humana se va adaptando al alimento de acuerdo al crecimiento. Es exactamente igual en la vida espiritual. Dice el apóstol Pedro que crezcamos y deseemos la leche espiritual, que es la Biblia, como niños recién nacidos, para que crezcamos para salvación. Muy bien, ahora con este preámbulo puedo yo comenzar a entender claramente por qué hay estas diferentes posturas dentro del cristianismo, y no nos queda más que escudriñar las Escrituras, buscar cuál postura tiene más peso teológico simplemente, ¿verdad? Y tratar de poder llegar a una solución. ¿Por qué creo esto? Porque no puede haber dos verdades, no puede haber tres verdades, o sea, algo tiene que ser, o una postura tiene que ser la real. Yo recuerdo cuando inicié mi vida cristiana, me eduqué con misioneros bautistas y me enseñaron bastante de la doctrina bautista, estoy muy agradecido. Después estuve con hermanos pentecostales, los hermanos bautistas, vivíamos en Acapulco, se fueron y comencé yo a recibir la doctrina pentecostal, que todos desde luego somos hermanos en Cristo, ¿no? Pero la postura pentecostal tiene su perspectiva del bautismo del Espíritu Santo, de los dones espirituales,
y después de los bautistas y los pentecostales, yo veo detrás de todo esto la mano de Dios. Para que yo pudiera ver el panorama de la mayor parte de las denominaciones, posturas de hermanos, y poder darme cuenta que yo tenía que llegar a un momento en el que tenía que decidir con cuál doctrina me iba a quedar, qué doctrina iba a enseñar, pero con convicción. Porque cuando predicamos la palabra, tiene que ser predicada con autoridad y con convicción. Y pues, en tercer lugar, estuve con los presbiterianos. Estudié la famosa teología de la Reforma, el calvinismo, el hipercalvinismo, la doctrina de la predestinación, de la depravación humana, la expiación limitada. Bueno, todo lo que enseña la famosa doctrina o teología de la Reforma. Y finalmente, pues yo tenía que encontrar un equilibrio. Fue lo que yo le pedí al Espíritu Santo, dame un equilibrio, Señor, ¿verdad? Porque todos mis hermanos tienen diferentes perspectivas, y esto es bueno porque así dependemos unos de otros. O sea, no nos vamos a tachar de herejes, ni mucho menos, simplemente son enfoques diferentes por causa de falta de muchas piezas del rompecabezas en la Biblia que no hemos encontrado, y otras veces por falta de estudio profundo de la palabra de Dios. Así que pues yo anhelo, ¿verdad?, que todos ustedes que nos escuchan y que ven estos videos y están aprendiendo de la Biblia, tú juzgues por ti mismo, después de analizar las evidencias que podamos presentar, realmente cómo pueden tener cabida dentro de tu alma, dentro de tu entendimiento, para que puedas trazar bien la palabra de verdad. Vamos a ver la primera y la segunda carta a los tesalonicenses, principalmente para examinar lo que el título de esta serie le he llamado el poder que detiene al anticristo. O sea, vamos a descubrir en estas dos cartas que el apóstol Pablo fue usado por Dios para una gran conversión de un gran número de residentes en la ciudad griega de Tesalónica. Pero no solo Pablo les enseñó las doctrinas principales de la salvación, sino que también les enseñó claramente y puso un orden. Y este orden es el que quiero seguir, porque nos va a demostrar claramente, pero así claramente, yo no encontraría ya otra forma de poder discutir estas doctrinas, más que siguiendo el orden que el apóstol Pablo en su primera carta y en su segunda carta establece escatológicamente del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, de la gran tribulación, de la aparición del anticristo y de la segunda venida de Jesucristo. Entonces es importante ver esta cronología porque nos lleva a una conclusión que es a la que particularmente yo he llegado y a la que pienso que muchos de ustedes también honestamente van a llegar. Entonces el apóstol Pablo no solamente les enseñó las doctrinas a estos cristianos de la ciudad de Tesalónica, repito, era una ciudad griega, sino que también les enseñó el rapto, la aparición del anticristo, la gran tribulación y la segunda venida de Jesucristo. Pablo tuvo que salir de Tesalónica por la gran persecución que esta iglesia experimentó. Y más tarde les escribe, cuando ya se va a estas dos cartas, explicándoles claramente los dos aspectos de estos dos gran eventos. Repito, en estas dos cartas, Pablo tenía, guiado por el Espíritu Santo, que enseñarles los dos principales aspectos de estos dos eventos, del arrebatamiento de la iglesia y de la aparición del anticristo o la gran tribulación. Primero les menciona lo que se conoce como la manifestación gloriosa y la aparición maravillosa de Jesucristo nuestro Señor cuando viene por nosotros, cuando viene Jesucristo en el aire y nos saca del mundo. Por eso se le llama arrebatamiento, o sea, harpazo en la palabra griega, que significa literalmente ser sacado súbitamente o ser arrebatado con fuerza, y del latín raptarus. Por eso son sinónimos, se puede usar rapto o se puede usar arrebatamiento.
Y esto es no solamente una experiencia que tal vez seamos nosotros, esta generación que estamos viviendo, los que no vamos a experimentar lo que significa morir. O sea, esta doctrina del rapto, como lo vamos a ver, era un misterio. En el Antiguo Testamento no está. En los evangelios no la encontramos tampoco. Fue algo que Dios apartó de una forma soberana para enseñársela a un solo hombre. No se le enseñó a Juan, ni a Santiago, ni a Mateo, ni a Marcos, ni a Pedro, se le enseñó al apóstol Pablo. Esto nos muestra que Dios es soberano en cuanto a muchos secretos que Él tiene. Y Él puede enseñarle a Isaías cosas que no le enseñó a Malaquías, cosas que no le enseñó a Zacarías, cosas que no le enseñó a Sofonías, a todos los profetas menores y a los mayores del Antiguo Testamento, pero que cuando ponemos a todos estos profetas y todas estas revelaciones que Dios le dio tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento a diferentes hombres, nos damos cuenta la consistencia de la verdad. O sea, ninguno de ellos se contradecía. Muchas cosas parecen que se contradecían, pero cuando las ponemos ya juntas, como dice el Salmo 119, la suma, la unión de tu palabra es la verdad. No podemos tomar una doctrina del Apocalipsis sin tener en cuenta el libro de Ezequiel y mucho menos el libro de Daniel y el libro de Zacarías. No podemos tomar los evangelios sin corroborar Mateo con Lucas, con Marcos, con Juan, etcétera, etcétera. Y aunque los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, escriben de diferente forma, viendo de diferentes aspectos la vida y ministerio terrenal de Jesucristo, todos escriben cosas diferentes, pero muchas de ellas coinciden aun cuando usan un lenguaje diferente. Entonces el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, para inmediatamente aclarar este punto, en la primera carta a los Corintios, por favor abre tu Biblia, Primera de Corintios capítulo 15, vamos a comenzar a entender esto desde la A hasta la Z. Eso sí, se los prometo que así lo vamos a hacer. En 1 Corintios 15, versículo 51, el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: he aquí les digo un misterio, o sea, nos va a revelar Pablo a un secreto, y un misterio significa algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, algo desconocido antes de él, que tampoco estaba revelado en los evangelios. Entonces, por eso Pablo comienza diciéndonos: les voy a dar a conocer un misterio, algo que estaba escondido, pero que ya no es escondido. Dios me lo reveló a mí. Lo escondió en el Antiguo Testamento, lo escondió en los evangelios, pero al Espíritu Santo le agradó revelármelo a mí. Muy bien. ¿Cuál es este secreto? ¿Cuál es este misterio que Pablo nos quiere revelar? Y dice a continuación que no todos vamos a morir. O sea, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Eso es una revelación que no existía en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Isaías, muchos profetas hablaron de la resurrección de los muertos, pero nadie sabía que iba a haber una generación, en este caso en el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia, los cristianos, que no íbamos a morir. ¡Qué tremenda revelación! ¡Qué tremenda y maravillosa esperanza! Que va a haber un grupo de cristianos que no vamos a saber qué es morir. Me incluyo, porque le pido a Dios que podamos tener ese privilegio, esta generación que estamos viviendo, que no seamos nosotros la generación de la cual está hablando Pablo, que de repente vamos a desaparecer y estaremos en un cerrar de ojos, en el aire, en la presencia del Hijo de Dios, de Jesucristo. Entonces dice Pablo: no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. La palabra dormir no significa una existencia inconsciente. Esto es muy importante. La palabra dormir se refiere al cuerpo físico siempre en la Biblia. Dormir es el cuerpo.
Pero la Biblia nos habla claramente, sin ningún lugar a dudas, que en el momento de la muerte, como en Génesis 35, etcétera, etcétera, sale de nuestro cuerpo el alma y el espíritu. En el momento de la muerte, tu alma y tu espíritu, mi alma y mi espíritu, sale inmediatamente del cuerpo y nos vamos, ¿verdad?, a la presencia de Dios. O los que no son cristianos, su alma y su espíritu salen para bajar al Sheol, que en el Nuevo Testamento se tradujo Hades, que es una transliteración del hebreo al griego. La palabra Sheol en el Antiguo Testamento se usó para el lugar no de la tumba, porque claramente nos muestra el Antiguo Testamento que en el Sheol las gentes estaban conscientes, tenían una existencia consciente. Muere Abraham y le dice Dios: serás reunido con tus padres, serás reunido con tus parientes, o sea, dándonos a entender el Espíritu Santo que al morir había un lugar donde todos los muertos justos, ¿verdad?, iban al mismo lugar y estaban reunidos juntos, esperando desde luego la muerte de Cristo en la cruz, porque ya cuando muere Cristo en la cruz, Él baja y saca a todos del Hades, de los que se encontraban en el lado del paraíso o del seno de Abraham. De esto ya he hablado en otras conferencias. Y ahora desde Cristo a nuestros días, de Cristo a nuestros días, todos los cristianos que han muerto desde Pentecostés hasta nuestros días del año 2021 en que nos encontramos, ahorita estamos en el mes de abril, a finales del mes de abril estoy compartiendo esta conferencia. Todos los cristianos en el momento de la muerte salimos inmediatamente de nuestro cuerpo y nos vamos con el Señor, inmediatamente. Pero si tú no has muerto o yo no he muerto y el rapto viene tal vez acabando esta conferencia o mañana, un mes, no sabemos, un año, 2 años, no sabemos. Si somos nosotros los que vamos a participar de esta maravillosa experiencia, de repente vamos a ser transformados. Vas a estar comiendo en un restaurante o manejando, un piloto en un avión, un chofer en un camión, un médico tal vez operando, o a lo mejor yo predicando, ¿verdad? No sabemos, pero si viene el arrebatamiento y viene el rapto de la iglesia, de repente vamos a desaparecer millones de personas, nuestra ropa se va a quedar ahí tirada y vamos en instantes, en milésimas de segundo, nuestro cuerpo corruptible, porque así nuestro cuerpo como lo tenemos no puede ser transportado al cielo, porque es un cuerpo que no puede heredar, la carne y la sangre no puede heredar lo invisible, lo incorruptible. Un cuerpo imperfecto no puede estar en un lugar perfecto. Entonces es lógico que nuestro cuerpo tiene que ser cambiado en milésimas de segundo para estar, repito, en la presencia de Jesús. Jesús vendrá en el aire y no va a tocar los pies en la tierra. Esta es la gran diferencia. Después ya hablaré de todo eso. En el rapto viene Jesús en el aire, nos saca del mundo, la iglesia sale del mundo, comienzan los 7 años de la tribulación y en la segunda venida Cristo desciende y toca el monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículos 2 y 3. En la segunda venida Él toca los pies en el monte de los olivos y en la segunda venida Él viene con nosotros. Dice Apocalipsis 19, en un caballo blanco y los ejércitos le seguían y todos nosotros venimos junto con Él a establecer su reino milenial o el reino mesiánico prometido a los profetas y al rey David en particular. Muy bien, continuamos en 1 Corintios 15. Quiero ir despacio, como lo puedes notar, que tenemos que ir despacio en el escudriñamiento y en la exposición de la palabra de Dios. Les digo un misterio, no todos vamos a dormir o a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice el apóstol Pablo, esto fue lo que Dios le reveló a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, o sea, si viene el rapto ahorita, para ir despacio, si viene el rapto ahorita, o mañana o pasado o la semana que entra, todos los que han muerto antes que nosotros, desde Pentecostés, porque esto es importante, en el rapto solamente nos vamos a ir todos los que formamos
el cuerpo de Cristo. La Biblia le llama los que estamos en Cristo, porque cuando en Pentecostés vino el Espíritu Santo, el Espíritu Santo hizo algo que no había hecho jamás en la historia. Desciende el Espíritu Santo para hacer su morada, para convertirnos a nosotros, nuestro cuerpo convertirlo en el templo de Dios. Dice 1 Corintios 6, 19 y 20, que no sabéis que vuestro cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo es el templo donde Dios está viviendo. Esto es maravilloso. Somos el templo del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo en el momento en Pentecostés entró a hacer su morada. Ya en el Antiguo Testamento entraba y salía, entraba y salía. Entraba sobre Sansón y Sansón tenía unas fuerzas sobrenaturales, pero se iba. Entraba sobre David y David tocaba el arpa y comenzaba a escribir como el Salmo 22, que 1000 años antes de Cristo contiene la crucifixión, escrita por David, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, pero se iba el Espíritu Santo y así venía sobre las personas, pero se iba. Pero desde Pentecostés, que fueron 50 días después, porque la palabra Pentecostés significa 50 en el griego, entonces 50 días después de que Cristo muere, el Espíritu Santo viene sobre un grupo de personas llamados los cristianos, o también se les llamaba los del camino. Y el Espíritu Santo ya muere en nosotros. El Espíritu Santo nos bautiza. Esto significa nos identifica, nos amalga, es un amalgamiento. El bautismo del Espíritu Santo no viene después de que te hayas convertido. El Espíritu Santo viene en el momento en el que tú te conviertes. Tú eres una nueva criatura, has nacido de nuevo, has sido bautizado por el Espíritu Santo. O sea, no hay tal cosa como que ya recibí a Cristo, pero estoy incompleto, me falta algo. Espérame tantito. Dice Colosenses 2 que estamos completos en Cristo. No nos falta absolutamente nada. En el momento que recibes a Cristo tienes todo. Lo único que nos falta es crecer en su gracia y en su conocimiento. Entonces el bautismo del Espíritu Santo es la operación 1 Corintios 12, 13, en la cual todos somos unidos, amalgamados a formar parte de un solo cuerpo. Este cuerpo, dice Efesios 2, no existía. Esta entidad, este nuevo hombre, no existía ni en los evangelios ni en el Antiguo Testamento. Entonces es importantísimo para diferenciar la iglesia de Israel. Algún día vamos a profundizar en esto. Pero la iglesia y Israel son dos entidades completamente distintas. Entonces, el momento en el que el Espíritu Santo vino en Pentecostés hasta nuestros días, se formó el cuerpo de Cristo llamado la iglesia. Y todos estos cristianos o todas estas personas, no importa su nacionalidad, que estamos fundidos, unidos con Cristo mística y misteriosamente, como dice Efesios capítulo 5, somos los que vamos a participar en la resurrección y en el arrebatamiento de la iglesia. Los santos desde Adán hasta la cruz van a resucitar hasta después, en la segunda venida de Cristo, a ellos les toca la resurrección. ¿Cómo lo sabemos? Hay tantas cosas, ¿verdad?, que explicar. Pero en 1 Corintios 15 claramente dice la Biblia en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero fíjense lo que dice claramente, esto es importantísimo. Pero cada uno en su debido orden. O sea, hay un orden para la resurrección. Los primeros que van a resucitar, los que siguen, los terceros, etcétera, etcétera. Porque primero se le llama la resurrección de todos los justos y los últimos en resucitar. Apocalipsis 20 del 11 al 15 serán todos aquellos que rechazaron a Cristo y todos aquellos que se rebelaron habiendo tenido un pleno conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, y Pablo dice aquí en nuestro pasaje, 1 Corintios 15, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, todos vamos a ser cambiados inmediatamente, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta,
los muertos serán resucitados, incorruptibles, y luego nosotros. Si Cristo viene, os repito, mañana, ahorita, una semana, todos los muertos antes que nosotros van a resucitar primero. Y ya que resuciten ellos, nos vamos nosotros, seremos transformados, y en el aire seguimos y nos unimos junto con ellos para recibir al Señor Jesucristo en los cielos. Los muertos resucitarán con nuevos cuerpos y nosotros, como no morimos, vamos a ser transformados inmediatamente. No vamos a saber lo que es morir, no vamos a experimentar pasar por el túnel de la vida, o como el rey David le llamaba, el camino que seguimos todos los hombres. Así le llamaba David a la muerte, el camino de todos los hombres. Porque está establecido los hombres que muramos una sola vez. Y después de nuestra muerte no hay limbo, no hay purgatorio, no hay segunda oportunidad, no hay tercera oportunidad. Una vez que tú mueres y una vez que yo muero, morimos porque hemos decidido en esta vida el lugar donde vamos a querer pasar la eternidad. Por lo cual, cuando oyes estas palabras, no te endurezcas, y si tú no tienes a Cristo, aprovecha para que, si no sabes, mañana o pasado, ninguno tenemos la seguridad cuando vamos a morir, que le entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y finalmente dice aquí el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, o sea, es necesario que nuestro cuerpo sea transformado, porque, repito, no podemos subir con este cuerpo al cielo. Es un lugar perfecto y necesitamos un cuerpo perfecto para vivir en un lugar perfecto. Es necesario que esto corruptible, o sea, corruptible, esto que se echa a perder, nuestro cuerpo, ¿verdad?, está corrompiéndose todos los días, millones de células mueren todos los días, hay una descomposición continua, no solamente de nosotros, sino del universo entero, y esto mortal se vista de inmortalidad. Bueno, entonces el apóstol Pablo claramente explica, ¿verdad?, aquí en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, lo que es el arrebatamiento de la iglesia, cuál es el fenómeno que va a suceder o cómo se va a llevar a cabo esta maravillosa experiencia que vamos nosotros a experimentar. Y en segundo lugar, en su primera carta a los tesalonicenses, ahora sí ya vamos a adentrarnos un poco más profundamente en estas dos cartas, pero repito, siempre me ha gustado, me encanta enseñar la palabra de Dios, pero la palabra de Dios tiene que ser enseñada expositivamente, tenemos que ir de una forma sistemática, y esto es muy importante para poder absorber, digerir, ahora sí que masticar y no atragantarnos claramente las enseñanzas del Espíritu Santo, pero más que nada tener hambre. Si tú me escuchas y eres un cristiano que tienes hambre, que te apasiona oír, que quieres saber, etcétera, etcétera, y además que algún día te puede Dios llamar para que tú también enseñes esto a tus hijos, a tus padres, a tu novia, a tu novio, no sé, Dios te va a iluminar, porque necesitamos tener esa pasión de no solamente comer la palabra y enriquecer nuestro entendimiento y nuestro conocimiento de Dios, sino que Dios nos da para que nosotros demos. Nunca Dios nos da nada para que lo guardemos para nosotros. Dios le dijo a Abraham, te bendigo para que tú bendigas a los demás. Dios me da dinero para yo bendecir a los demás. Me dio talentos para bendecir con mis talentos a los demás. Me da el don de la música, yo no lo tengo desde luego, para que tú con la música bendigas y sirvas a Dios. No hay nada. Dios te da casas, Dios te da propiedades, Dios te da todo para que no necesariamente que tengas que vender todo, pero simplemente, ¿verdad?, para que entiendas que somos administradores de la gracia de Dios. Como dice 1 Corintios capítulo 4 el apóstol Pablo, somos administradores, nada más, nada de lo que tenemos, nada, cero de lo que tenemos es nuestro. Todo lo hemos recibido por gracia. Muy bien. Ahora en la primera carta a los tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 en adelante, el apóstol Pablo ya con mucho más detalle ya explica más o menos el mecanismo de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y demostrando claramente en el próximo capítulo, el capítulo 5 de su primera carta, la diferencia entre el arrebatamiento y el día del Señor. O sea, los 7 años de la tribulación
que se definen con la palabra o con el término el día del Señor, y 4 veces en el Nuevo Testamento se menciona esta frase, el día del Señor, y las 4 veces se refiere a los 7 años de la tribulación, al tiempo de la ira o al día de Jehová del Antiguo Testamento. Y Pablo dice así, Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Es Cristo el que le enseñó esto al apóstol Pablo. Como lo vimos ya, fue una revelación dada a él. Por eso dice en palabra del Señor. No son palabras mías, son palabras del Señor, dice Pablo. Que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Cristo descenderá físicamente del cielo. ¿Se acuerdan en Hechos 1, versículos 8 en adelante, que ascendió Cristo a los cielos y los ángeles aparecieron junto a él, diciéndoles a los apóstoles qué es lo que ven, ¿verdad? Es así como sube Cristo, de la misma forma descenderá. Imaginémonos esto, en el arrebatamiento va a descender del cielo, se va a detener a la mitad del cielo porque nadie lo va a ver más que nosotros, los que seamos arrebatados, y él, así como resucitó con su cuerpo glorificado, nos uniremos con él en el cielo para irnos con él en el cielo, y mientras pasan los 7 años de la tribulación aquí en el mundo, estaremos en el cielo en lo que se llama el tribunal de Cristo. Romanos 14:10, 1 Corintios 3 del 10 en adelante, que será el bema en el griego, o tribunal, bema en griego, que significa que seremos los cristianos juzgados. A ver, con cuidado, los cristianos, cuando muramos, vamos a ser juzgados, no por la salvación, porque la salvación no la podemos perder. Ya nuestra salvación fue conquistada, ganada en la muerte de Cristo. Él nos dio la salvación que tenemos, una salvación que no es nuestra, que nos es imputada por gracia, y que gracias al sacrificio de Cristo, tú y yo podemos reunirnos con Él en algún día. Entonces nuestra salvación, ¿verdad?, no tiene que ver ya en el tribunal de Cristo, en el bema, con B grande, bema en el griego de Cristo. Repito, Romanos 14:10, 1 Corintios 3 del 10 en adelante. Entonces ahí en el juicio de Cristo, en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados por nuestras obras. 2 Corintios 5:10, cada quien Dios le dará lo que hicimos siendo cristianos, porque nuestra vida al ser cristianos fue borrada completamente. No hay nada de antes de ser cristianos que Dios nos va a sacar o a acusar, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17, somos una nueva creación. El que está en Cristo es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, en el tribunal de Cristo vamos a ser juzgados por todos los dones y los talentos que Dios te dio, los talentos que a mí me dio Dios. ¿Qué hicimos con todo lo que Dios nos dio? Las oportunidades que nos dio vergüenza hablar de Cristo ante la familia o ante los amigos o en tu trabajo, las oportunidades que Dios nos dio para poder ayudar a la obra de Dios, para sostener la obra de Dios, las oportunidades que Dios nos dio para poder usar nuestros talentos musicales. A lo mejor tú sabes tocar la guitarra o la batería o la trompeta, o estudiaste música y el piano y nunca te has acercado en tu iglesia a decirle al pastor o al coordinador de la alabanza: hermano, tengo libres el domingo 2 horas, quiero cooperar con tocar con la alabanza, etcétera, etcétera. En fin, Dios nos va a juzgar conforme eso. Y muchos cristianos, dice 1 Corintios 3 del 10 en adelante, muchos cristianos serán avergonzados, porque casi ni fruto llevaron. Pasaron al cielo, decimos aquí en México vulgarmente, de panzazo, con 6 de calificación, ¿verdad? 5 es reprobado, 6 es ya así que raspando, ya 7 regular, 8 bien, 9 excelente, ya 10 de calificación es magnífico.
Entonces muchos cristianos pasarán con un 6 de calificación. Recibieron a Cristo, tal vez tengan la salvación, pero sus frutos, ¿verdad?, fueron enterrados, no los utilizaron, y estos cristianos, aunque sean salvos, aunque estén en el cielo, serán avergonzados y serán los soldados rasos de la otra vida, porque en la otra vida va a haber generales, coroneles, tenientes, cabos, ¿verdad? Va a haber cristianos, dice Apocalipsis 20, versículos 2 y 3, y vi tronos y los que fueron dignos de sentarse en ellos. O sea, no todos los cristianos ocuparemos un trono, que significa lugar de autoridad en la otra vida, sobre las otras naciones que habrá en la otra vida y que Dios designará de acuerdo a su soberanía. Muy bien. Entonces, dice Pablo que descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, ya lo vimos hace unos minutos, una vez que resuciten todos los muertos antes que nosotros, luego nosotros, versículo 17, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, o sea, los que vivamos hasta que venga el rapto, seremos arrebatados. Arpazo, repito, el arpazo, escríbela. Es la palabra arpazo, tal como suena con A de Armando y con Z, arpazo, que significa seremos sacados, arrebatados, fuera del mundo, súbitamente, repentinamente, como lo vimos en Corintios, de una forma imperceptible, un parpadear de ojos, millones de personas desapareceremos de esta tierra. Y dice la Biblia a continuación, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Qué grande diferencia, ¿verdad? Qué clara es la Biblia. El arrebatamiento no tiene que ver nada con la segunda venida. El arrebatamiento viene el Señor y nos saca a nosotros en el aire, no pone los pies en la tierra. Hasta la segunda venida desciende con nosotros, pasando después de los 7 años de la tribulación, y pone sus pies en el monte de los olivos, Zacarías 14, 2 y 3. Entonces son dos eventos completamente diferentes. ¿Por qué tenemos que mezclarlos? ¿Por qué tenemos que confundir al Espíritu Santo? Lo vamos a mostrar todavía con muchas más evidencias más adelante. Y fíjense lo que dice a continuación. Y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, dice Pablo, en vista de esta maravillosa revelación, aliéntense, confórtense unos a otros con estas palabras. O sea, los cristianos no estamos esperando al anticristo ni la gran tribulación. Oye, si yo supiera que voy a pasar a la gran tribulación, pues realmente no me dejaría dormir, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Y con mis hijos, y no vamos a comer, y vamos a ser, etcétera, etcétera, perseguidos. Y no es esta esperanza la que la Biblia nos da. La Biblia nos da una esperanza gloriosa, maravillosa, la manifestación y aparición gloriosa de Jesucristo, dice Tito capítulo 2, versículo 10, de Jesucristo en el aire para llevarnos con Él. Y este es el aliento que tenemos, que ya nos vamos. Ya no sabemos, pero ya se oye la voz del novio en el aire. Ya los cascos del Apocalipsis se escuchan en el cielo. Ya nos encontramos en la orillita. Estamos ya en el vértice, ¿verdad? Completamente ya de salir de este mundo y de que se acabe todo y de poder ver ya finalmente a Jesucristo y ya jamás enfermarnos, ni sufrir, ni llorar, ni lamentarnos, ni preocuparnos, ni estresarnos, ni nada, porque nuestras lágrimas serán limpias y serán secadas y descansaremos en el Señor y sabremos que valió la pena haber confiado en el Hijo de Dios, en la cortita vida que tenemos en este mundo. Muy bien. Y para terminar, el capítulo 5 de Tesalonicenses, que podremos ya ver con muchísima más calma en la próxima conferencia, vamos a ver en el capítulo 5 de la primera carta de los Tesalonicenses. Simplemente les hago un breve bosquejo. Dice Pablo, pero acerca de los tiempos, o sea, ya nos habló del rapto. Sigamos este orden, recordemos. Ahora dice Pablo, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen, hermanos, necesidad que yo les escriba, o sea, no tiene necesidad que yo les diga el orden de los tiempos. Los tesalonicenses, de alguna manera, ya estaban conscientes de qué forma esto iba a suceder, pero seguían confundidos.
así como nosotros. Tenemos la Biblia aquí delante de nosotros, las cartas de Pablo, ya está completa la Biblia, y en el mundo cristiano sigue la confusión. ¿Qué si el cristiano va a ir al rapto? Otros hasta se han atrevido a negar que existe el rapto, otros que vamos a pasar la tribulación, otros que a final de la tribulación, otros que después del milenio, otros que no va a existir el milenio. Es increíble que no hemos cambiado después de 2000 años. La misma confusión que tenían la iglesia tesalónica y los corintios la tenemos nosotros en el siglo